Hola, espero que te encuentres fenomenal y hoy vamos a ver el participe passé composé. Antes que nada, decirte como siempre que te ayudo con mis clases, te ayudo con mis vídeos. Sé que te está funcionando, sé que estás aprendiendo mucho y ya sabes lo que tienes que hacer para saber cuándo sale este vídeo y cuándo salen los siguientes. Como siempre te animo a que te pongas en cuando tengas un huequito, ¿vale? Para seguir avanzando, para seguir mejorando. Y ahora sí vamos a ver el participe passé, que es muy fácil, porque como decimos siempre, fíjate que lo que siempre comentamos, realmente si tú te sabes los verbos principales, es decir, si yo me sé el présent, el presente, el imparfait, imperfecto, el passé, el futur, lo que sea, los distintos tiempos, siempre después voy a encontrar lo que es el mismo tiempo, pero compuesto. Lo hemos visto en las distintas formaciones que hemos visto antes, es decir, los distintos verbos, las distintas conjugaciones, ¿no? Empezamos con el présent, el presente, y luego vimos el passé composé. ¿Qué era el passé composé? Lo de composé ya dice que está es un tiempo compuesto. Indica ni más ni menos que, aunque tenga la idea de passé, que aquí puede confundir la verdad, realmente con qué lo hacemos. Sabes que lo hacemos con el verbo presente. ¿El presente de qué verbo? Del verbo être y del verbo avoir. Y siempre estamos viendo los mismos verbos. Cuando hacemos un compuesto siempre estamos viendo del être o el avoir. Las reglas son las mismas, ¿vale? Para elegir uno o elegir el otro. Y después lo que estamos haciendo es simplemente jugamos. Tú primero céntrate en eso, en el être o en el avoir, en cuál necesito de los dos. Y después, una vez que lo tengas, solo tienes que jugar con uno o el otro, según sea, y ponerlo en el tiempo que necesites. Que no necesito un presente en presente, que es en pasado, pasado, que es en imperfecto, imperfecto, que es futuro, futuro, ¿vale? En lo que sea, porque realmente es con lo único que juegas. Y después, una vez que tengas el tiempo en el que necesite, ¿vale? ¿Qué hago? A continuación, lo único que tengo que hacer es añadirle el participe passé, ¿vale? Que también lo habíamos visto. Y las reglas son las mismas. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Cuando buscan el participe passé, a veces viene así como participe passé, otras veces es un tiempo realmente eso, un tiempo compuesto. En algunos sitios hasta te pone participe y no pone ya nada más, pone... creo que en algunos ni aparece, pero por ejemplo, cuando lo ves la OBS te va a poner el participe présent y participe passé, ¿ok? O algunos gramáticas incluso te dicen que es un participio compuesto y ya no te ponen ni passé. Bien, entonces, lo que acabo de decir, ¿cómo lo voy a hacer? En este caso, como es un participio, obviamente necesito el verbo avoir y el verbo être. ¿En qué tiempo? Pues en el participio, no en el passé, que ya sabemos que el participio, el participe passé es el que voy a añadir después, sino en el participe présent, el tiempo presente que vimos, como cuando hacíamos el passé composé, cogíamos también el avoir o el être en presente. Pues aquí en vez de ser presente de indicativo, va a ser presente dentro de lo que es un participio. Entonces, ¿qué hago? Vale, en este caso cogemos los ejemplos de siempre. Bien, aquí tenemos los participios pasados de distintos verbos. Participe passé. Bien, y voy a coger, en este caso sé que necesito el avoir, pues hago ni más ni menos que cojo el avoir y formo el participe présent. Y sé que el participe présent del avoir, es ayant. Y a continuación meto el verbo que sea. Ayant été, ayant appelé, ayant sauté, ayant choisi, ayant compris, ayant ouvert, ayant dit, ayant eu, ayant couru, ayant lu y ayant vu. Vale, si tienes alguna duda, vete al reverso, ¿vale? Te digo mejor quizás el reverso, cualquiera de ellos, el OBS, ¿vale? El reverso, otros. Lo digo porque el reverso es lo que te comentaba. Tienes ya todas las formas, ¿vale? Allí. En este caso, el participe passé sí que me parece que el reverso no viene y viene en el OBS. No el participe passé, perdón, lo he dicho mal, sino el que estamos viendo ahora, el participe passé, pero lo que es composé, ¿vale? Entonces, en el OBS sí aparece, en el reverso, si no me equivoco, me parece que no aparece. Normalmente aparecen todos, pero este no. Pero sí tienes la diferencia que lo que te comentaba, que sí que cuando es el avoir y el être, te viene si hay verbos que tienen el uno, se conjugan con uno o el otro, dependiendo de la situación. En el reverso te van a venir, ya te lo comentaba, uno debajo del otro, así lo ves quizás más claro, y además tienes la posibilidad de escucharlo. Bien, y después lo otro va a ser exactamente igual, es decir, sabemos que
El verbo être lo vamos a utilizar para aquellos verbos de desplazamiento, en sentido de que cambias, que va de un lugar a otro. No es un verbo, no es movimiento. Recuerda que hay gente que siempre dice esto de movimiento. No son verbos de movimiento, son verbos de desplazamiento, que indican un cambio de lugar. Movimiento ya hemos visto que puede ser saltar, eso es un movimiento, por ejemplo, o correr. Y esos verbos no se conjugarían con el verbo être. Entonces es un verbo de cambio de lugar y aquellos verbos que se conjugan a raíz de esos, ¿vale? Que tienen la misma raíz. Y, por ejemplo, de venir, que es venir, yo puedo decir devenir, que es convertirse, transformarse, por ejemplo. Bien, y en estos casos, pues estamos repitiendo lo mismo, ¿ves? ¿Qué pasa? Pues que nos vamos al être y vamos a coger la forma del participe présent. ¿Y cuál es? Étant. Y luego, lo de siempre. Vamos a tener en cuenta que con el verbo être vamos a hacer la coordinación. Por eso aquí, como siempre lo ponemos según sea masculino singular, femenino singular, o masculino plural, que sería con esto y ya sabes que añades la S, y lo mismo en femenino añadiendo la S. Entonces sería étant arrivé. Aquí normalmente hago la unión, ¿vale? Cuando escuchas a los franceses, si ves películas, si ves series, si escuchas a gente, hay algunas liaisons. Normalmente la Academia Francesa te va a decir que hagas todas las liaisons. Normalmente se debería hacer. Cuando lees un texto deberías de leerse todo. Pero luego en la vida real, como pasa muchas cosas, como pasa muchas veces que a lo mejor no te ciñes a la gramática, como cuando lo hacen para ser más rápidos, por ejemplo, que se comen el ne muchas veces y dejan el pa, ¿vale? Je vais pas. En vez de decir je ne vais pas, voy a decir je vais pas. ¿Entiendes que es una oración? ¿Por qué? Por el pa. Obviamente lo que no te comerías es el pa. Te tienes que dejar el ne, pero no puedes decir je ne veux que. Vale, necesitas o bien je ne vais pas o je vais pas. Je vais pas es más rápido, simplemente lo haces por eso. Entonces, una cosa es la regla y otra cosa es después a veces lo que se hace. Pero es cierto que lo que te debes seguir es por las reglas, porque después en la vida real hay veces que, aunque seamos nativos de un idioma, precisamente a veces los nativos de un idioma, por una parte, como todo, lo que siempre te digo, es el yin y el yang, por una parte tú vas a tener mucho más vocabulario, vas a expresarte, deberías de expresarte mucho mejor, pero a veces no siempre es el caso. Cuando otra persona está estudiando tu idioma, va a estudiar la gramática correctamente, entonces va a intentar decirlo todo mucho más correcto, ¿vale? Y a veces los del propio idioma pues decimos cosas que no están bien expresadas, o puedes decir alguna cosa gramaticalmente que es incorrecta, ¿vale? O a lo mejor incluso una persona de afuera puede haberse molestado porque se trata de eso. Si yo leo, si yo me molesto en el sentido, hablo de molestarse en tener la intención de querer hacer algo, es decir, en este caso mejorar. Si yo me molesto en leer, no es molesta la palabra realmente, no es una molestia, sino quiero decir que yo pongo la intención de aprender, quiero aprender, entonces leo, busco vocabulario, busco significados, con lo cual puedo tener mucho más idea, o puedo incluso decirle a un nativo a lo mejor lo que significa una palabra, porque sí he hecho el esfuerzo, ¿vale? De buscarlo en el diccionario y de saber lo que es. Entonces, como todo, tiene las dos partes. Lo que quiero decir es lo que te he comentado otras veces. A veces puedes escuchar a personas en series, en películas o cuando hablan que a lo mejor no hacen alguna unión, pero sí se debería hacer esas liaisons, ¿vale? Entonces sería étant arrivé, pero a lo mejor puedes escuchar gente que diga étant arrivé, ¿vale? Y no hace la unión. Normalmente, además, como siempre, las cosas no están para dificultarnos, sino para facilitarnos la vida. Si yo lo hago una unión, ¿vale? Étant arrivé, ¿vale? Va a ser más difícil que étant arrivé. En el otro lado siempre voy a tener que hacer una pequeña, aunque sea minúscula parada, ¿vale? Entonces aquí sería étant né, étant resté, étant parti, étant venu, étant devenu o étant. Acuérdate que en estas, cuando las pronunciamos, ya ves que las pronunciamos igual, sea masculino o sea femenino, porque aunque le meta otra E, como no lleva acento esa E, ya sabemos que sí es importante, ¿no? Es decir, como no suena no pasa nada, sí es importante. A la hora de escribir yo tengo que saber que si tengo que poner masculino o femenino o singular o plural. Pero a la hora de pronunciar realmente, de las que hemos visto aquí, la única que escucharía la diferencia entre una y otra es esta, porque sabes que yo diría étant mort, pero si fuera femenino étant morte. Ahora sí que esa T se escucha. Y con los verbos pronominales, pronomino, hacemos exactamente lo mismo. Vale, si aquí teníamos un étant, sabemos que para el pronominal le ponemos una C delante. Aquí, como tiene vocal, pues apostrofillo. Entonces, c'est un.
¿vale? C'est un lever, c'est un doucher, c'est un promener, c'est un endormi o c'est un assis, ¿vale? C'est un assis, haría como una unión también aquí, en vez de c'est un assis, c'est un assis, ¿vale? Que es más fácil, ya digo, hace la transición pues mucho más fácil para pronunciar. Y nos vamos a parar hoy aquí, ya ves que es muy sencillo, que si tú sabes lo anterior, esto no es ni más ni menos que aplicar las mismas reglas que veíamos cuando cogíamos el verbo avoir o el verbo être, que cuando empezamos a decir el passé composé y empezamos a dar todas estas reglas. Si tienes alguna duda, vuelve a saber. Si no, recuerda que siempre puedes buscarlas, y recuerda que lo que siempre te digo es realmente te va a ayudar mucho si tú también tienes tus apuntes. Cuando tengas cualquier duda, que puedas ir y que puedas comprobarlo y verificarlo. Es mucho más rápido, y además ponlo siempre de una forma como lo que yo hago. Es decir, yo intento siempre poner unas cosas, a mí me funciona, creo que le funciona a todo el mundo en general, o a mucha gente por lo menos. No todos el mundo no somos iguales, cada uno aprendemos de forma distinta, pero hay muchas cosas que sí, el que veas de una forma visual ayuda a mucha gente, ¿vale? Nos ayuda en general, ¿no? La parte visual. Unos son más auditivos, otros son más visuales, pero en general cuando ves algo te ayuda. Cuando lo escribes te ayuda porque queda esa imagen también registrada, ¿vale? Entonces, cuando tengas alguna duda, también ayuda de decir, vale, yo ya sé dónde tengo mis apuntes, cómo los tengo, siempre esquematiza, ¿vale? Yo, por ejemplo, lo he puesto así. Otras veces cuando escribo, pues pongo étant, pongo una raya y pongo arrivé, né, resté, parti. Es decir, pongo ejemplos de una forma que sea muy visual y muy gráfico. Esto siempre, siempre va a ser mucho más claro y te va a quedar mucho mejor. Y quiero decir, te va a quedar mejor, me refiero, no solo que va a quedar bonito, que también, quiero decir que te va a quedar mejor en tu mente, que se va a grabar mejor. Eso es a lo que me refiero. Y con esto lo vamos a dejar por hoy. Tengo un día fenomenal, sigue aprendiendo, sigue avanzando, el esfuerzo ya ves que merece la pena y que vale la pena, y nos seguimos viendo porque te sigo ayudando con mis vídeos y con mis clases. Venga, cuídate mucho, chao chao.